¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Me da mucho gozo estar aquí una vez más compartiendo las enseñanzas que Dios nos ha dado. Amén. Cada día es una bendición aprender algo acerca de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Pastor, hemos venido hablando acerca de esta edificación. El programa pasado estuvimos hablando acerca de esa edificación que hace el padre y la edificación que hace la mamá. Todos tenemos un trabajo como padres hacia nuestros hijos. Una de las preguntas que surgen, pastor, del cristianismo es, ¿qué pasa con aquellas personas que han llevado una vida cristiana y muchas veces sus hijos se desvían? Quizás porque no estuvo en la instrucción, que es lo que estamos hablando en este tema sobre la edificación de nuestros hijos. ¿Usted nos podría dar algún ejemplo sobre qué es lo que pasa o qué puede pasar si no hacemos ese trabajo? Fíjate que hay niños ya en su naturaleza rebeldes y por más que se haga están hechos a la rebeldía. David se preocupó en instruir a sus hijos y de todas maneras se levantó Absalón. De todas maneras, Amnón violó a una hermana. Todas esas cosas se dieron porque el corazón del hijo fue rebelde a pesar de la instrucción de David. David se preocupó porque encontramos en la Escritura que él enseñó a Salomón y yo no creo que él solo haya agarrado a Salomón, porque hay otro salmo donde él dice que él se gozaba llevando al pueblo a la casa de Dios. No era posible que él llevara al pueblo y dejara a sus hijos. Pero hoy en día vemos eso. Entonces hay muchos padres que sí trataron de edificar en sus hijos, pero que llega una edad donde los hijos determinan ser rebeldes y se salen. Pero lastimosamente hay muchos que solo llevaron a sus hijos a la iglesia esperando que el sermón del pastor o la enseñanza de la escuela bíblica fuera suficiente y no lo es. Este es un principio, un fundamento, como decía Pablo, yo como perito arquitecto puse un fundamento, pero cada quien dice, vea cómo sobreedifica. Entonces, la iglesia se le enseña, en la iglesia se le enseña a los niños, se les da una instrucción bíblica, fundamentos, pero en realidad son los padres en casa que tienen que hacer ese trabajo. Ellos tienen que reforzar lo que aquí se ha enseñado y añadir más. Y lo primero es con un buen testimonio, porque los hijos ven y ellos saben lo que está pasando. Entonces, vemos que desgraciadamente hay muchos hijos de pastores en malos caminos, con un muy mal testimonio. Y es porque, por ejemplo, si yo veo a mis hijos desde días de nacido comenzaron a estar en la iglesia. Y yo puedo pensar que eso es todo, que ya es suficiente porque están. Pero no, ellos necesitan tener un encuentro con el Señor, ellos necesitan nacer de nuevo. Entonces Pablo, cuando establece el papel de los ancianos y quiénes son los que califican para ser ancianos, dice que sea una persona que gobierne bien su casa, dice, que tenga a sus hijos en sujeción, porque aquel que no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá entonces gobernar la iglesia? Dice. Entonces está hablando de que hay un testimonio de que se hizo un trabajo en los hijos. Entonces miramos en la Escritura a un hombre llamado Elí. Y ahí podemos comenzar en esta hora, porque Elí era el sumo sacerdote. Elí, cuando hablamos en Primera de Samuel, dice que había un hombre que se llamaba Elcana, tenía dos hijos, una era, dos esposas, Ana y Penina. Ana tenía hijos y Penina no tenía hijos. Entonces, cuando Penina dice que la molestaba, Ana le pidió a Dios
tener hijos y entonces pudo tenerlo. Pero eso vino a través de Elí. Elí era el sumo sacerdote y él tiene 2 hijos. Y uno se llama Ofni y el otro se llama Finés. Y entonces dice la escritura que en el capítulo 2, dice el versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mira qué tremendo. Sacerdotes, hijos de sacerdotes, y no tienen conocimiento de Dios. ¿Cómo se pudo llegar a eso? Y es que aún en lo natural, la naturaleza nos enseña que para plantar una semilla hay que hacer un trabajo para que esa semilla dé un fruto, ¿verdad? Entonces está hablando de un trabajo al momento de impartir esa palabra dentro de tus hijos. Sí, tienes que preparar la tierra. Si vemos en lo natural, hay que preparar la tierra. Hay que abonarla, hay que moverla. Entonces después se planta la semilla, pero no se puede dejar solo ahí. Esa semilla hay que echarle agua, hay que cuidarla, hay que asegurarse que le dé el sol. Hay tantas cosas que hay que hacer para que esa semilla muera y comience a dar fruto. Entonces en nuestros hijos es un trabajo continuo. Por eso Dios estableció al pueblo de Israel, dijo, y estas leyes las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Había que dar una repetición constante y eso tenemos que hacer con nuestros hijos. Constante, lo mismo. Se lo dije ayer, pero se lo vuelvo a decir hoy y se lo voy a volver a decir mañana. Entonces la mamá de Salomón lo instruyó a tal grado que quedó metido en su corazón, y cuando él ya es rey y escribe esto, él no se le ha olvidado esa enseñanza. Entonces eso fue una edificación sobre la roca que hizo la madre de Salomón. Esto es lo que no hizo Elí. Elí no lo hizo. Elí tenía hijos impíos, siendo él el sumo sacerdote. Muchos pastores tienen hijos impíos que no conocen de Dios. Y mira lo que dice el versículo 22 de ahí mismo del capítulo 2 de Samuel. Pero Elí, dice, era muy viejo y oía todo, dice, lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y mira las palabras que les dice en el versículo 23. Les dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Qué paciencia, qué pasividad. Él no tiene un sentido de urgencia. Y eso es lo que pasa. A veces los padres ven que los hijos están actuando mal y ni siquiera pueden estorbarles, porque eso es lo que Dios quería que él hiciera. Quizás ya no los puede dominar, pero ni siquiera estorbarles. Ven que los hijos están usando el teléfono, por ejemplo, mal. Le están dando un mal uso y no se los pueden quitar. Ven que los hijos responden mal y no los pueden corregir. Ven que los hijos dicen malas palabras y no se lo pueden quitar, no le pueden decir. Ven que son irrespetuosos, desobedientes, malcriados y no pueden decir nada, nada. Entonces Elí está en esta situación. Dice, no, porque yo oigo, les dice, de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mira, qué tremendo. Y esa es su respuesta. No, mis hijos, no hagan eso. Qué tranquilidad ante el pecado, ¿no? Ante lo que él conoce. Como padre, tú te sientes desilusionado y a veces reaccionas de una manera desesperada. Usted decía que él no actuaba con diligencia, lo dejaba pasar. Sí, tan pacífico, ¿verdad? Entonces hay gente que va al culto, a la iglesia, y el hijo anda de aquí para allá saltando y ni siquiera, como el término que usan afuera, ni se mosquean. O sea, ni siquiera voltean a ver al hijo. Entonces, entonces el hijo cuando crece no tiene respeto por la iglesia, no tiene respeto por las sillas, no tiene respeto por autoridad,
se sienta donde se le da la gana, como se le da la gana, mastica chicle y lo pega debajo de la silla. No tiene ningún valor por nada, pero el padre no instruyó, lo llevó a la iglesia según para que oiga el mensaje, pero ahí dentro de la iglesia el niño tiene que ser instruido. Entonces los niños saltando, se pasan de una silla a otra, a veces corren, hacen esto y que quieren ir al baño 1 y 2 y 3 y 4 y hasta 10 veces. Entonces, y los padres, como Elí, hijos míos, no hagáis esto. Entonces una paciencia que no es la correcta. Entonces dice, les dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Les dice. Está correcto eso. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Fíjate que Dios los va a matar. Y a veces el padre sufre porque le va mal a los hijos, pero a veces ellos mismos causaron esta situación. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué tremendo que Samuel no se contaminó y creció ahí. ¿Y cuál fue la diferencia, pastor? La diferencia fue que Ana lo tuvo y lo instruyó. Porque fíjate que el Cana y Ana todos los años iba. Eso habla de que ellos eran personas dedicadas a Dios. Ana oró a Dios para que Dios le diera a Samuel y se lo dedicó a Dios. Se lo dedicó desde el vientre y le enseñó. Porque ella ya lo lleva a Elí, no lo lleva en pañales. Lo lleva ya cuando Samuel tiene una edad para estar con Elí. Y ella lo instruyó en toda esa niñez. Ya había eso plantado en su corazón. Ella había el fundamento. Y todos los años, dice la Escritura, le llevaba una vestimenta nueva. Ella se preocupó por Samuel. Y claro, el corazón de Samuel estaba dispuesto a Dios. Entonces eso hizo la gran diferencia en Samuel. Pero Elí no lo hizo. Y dice en el capítulo 3 que Dios llama a Samuel. Y entonces, pero antes de ver esto, dice en el capítulo 2, versículo 30, dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, le dice a Elí, andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y entonces, ¿y por qué? Porque no pudo él enseñar a sus hijos. Entonces, terminó él su sacerdocio, murió, pero sus hijos ya no pudieron seguir ministrando tampoco. Qué tristeza que muera un pastor teniendo hijos y que ninguno de sus hijos sea apto para continuar ese ministerio. Eso es tristeza. Amén, hermano. Una de las cosas que usted decía es que Samuel tenía un corazón para Dios. Creemos que nuestros hijos son diferentes, cada uno. Entonces, cada uno necesita un trabajo diferente, porque hay hijos un poquito más duros, unos más pasivos, pero creo que si como padres ponemos ese fundamento que es Jesucristo y edificamos sobre esa roca, podemos obtener la victoria. Sí, fíjate que si tú ves a los artistas, hay un artista famoso y crece, y los hijos, artistas también. Hay un futbolista, ahí está Messi, su hijo, metido en la academia para ser futbolista también. Todos. Y aún en lo secular nos muestran también, eso. Pero ¿cómo es que un hijo de Dios, un pastor, debería anhelar tener hijos pastores? Amén. Ese es un buen sueño, un buen anhelo. Así Amén. es. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Estaremos nuevamente